¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Público.es desde el Parlamento de Bruselas, aprovechando la visita de Marea de Residencias, al Parlamento para visibilizar todo lo ocurrido durante la pandemia de coronavirus en España, en las residencias de mayores. Están con nosotros en la mesa Raúl Camargo, miembro exdiputado de la Asamblea de Madrid y miembro de Anticapitalista en Madrid. ¿Qué tal, Raúl? Buenas. Bienvenido. Buenas. Está también Carlos Vila, abogado de las familias afectadas y parte también de Marea de Residencias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Carmen López, también de la Marea y familiar de una de las fallecidas en la primera ola. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola. Y Esther Fernández, trabajadora de una residencia pública en la Comunidad de Madrid y delegada sindical de MAZ. Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos empezando ya. Yo creo que los testimonios en primera persona siempre ayudan a empatizar con todo lo ocurrido durante la primera ola y lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. Carmen, tu madre, se llamaba Carmen también. Sí. Falleció en esa primera ola. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, porque además me contabas antes de empezar que tienes pruebas palparias de que hubo una mala praxis en la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí. De hecho, mi madre entró en una residencia en 2015 y pasó de residencia en residencia y a cuál peor. Y cuando ocurrió lo de la pandemia, pues les pilló como estaban y mi madre cuando cayó con COVID no tuvimos noticias de ella durante días, tenía su móvil y no podíamos contactar con ella. Cuando por fin la doctora nos dijo que estaba mal, le pedimos que la ingresaran y efectivamente la prueba fue que la doctora me dijo que iba a pedir permiso a la geriatra de enlace y que le había dado el permiso gracias a que se había equivocado al decir que mi madre caminaba, porque la pregunta fue si mi madre caminaba o tenía cualquier dependencia. Entonces ella se equivocó, pensaba que mi madre caminaba porque era nueva en la residencia, otra de las cuestiones que ocurrían a menudo en las residencias, y era que los médicos, las enfermeras no duran mucho tiempo allí y pues cambian constantemente. De hecho, durante la pandemia pues muchos sanitarios huyeron a los hospitales, fueron trasladados hacia los hospitales porque la Comunidad de Madrid así los demandó. Y pues esta doctora era nueva, no conocía a los residentes y se equivocó al decir que mi madre caminaba. Y gracias a eso ingresó en un hospital y murió. Ingresó muy grave y murió, estuvo luchando durante un mes y al mes falleció. Muchos de los testimonios, de la parte más dura, aparte de esa mala gestión, en este caso de la Comunidad de Madrid, la comunicación con los familiares era mínima, ¿no? La comunicación, en nuestro caso, era directamente con mi madre porque tenía un móvil, pero claro, como te puedes imaginar, esto no es lo habitual en una residencia. Las personas mayores, sobre todo con demencias, mi madre no tenía demencia en este caso, o con demencias o problemas de Alzheimer, que es lo más habitual, pues no tienen móviles o no saben usarlos o directamente no los tienen. Entonces era imposible contactar con las residencias por la falta de personal. Las trabajadoras y los trabajadores iban cayendo con COVID y la falta de personal no se suplía, o sea, era increíble lo que sufrían allí porque estaban confinadas en habitaciones de 4 metros cuadrados y lo único que tenían era pues la visita cuando llegaba la hora de la comida, que les llevaban la comida o un poco más. Tenemos la versión de una de las trabajadoras, en este caso es Esther, que tú misma reconoces que lo que se vivió en esa primera ola no lo has vivido nunca como profesional sanitaria, ¿no? Efectivamente, yo pues he estado trabajando en el Marañón, en el Gregorio Marañón, y luego cuando aprobé la oposición me vine a la residencia y yo jamás había visualizado este tema. Lo pasamos bastante mal con el tema COVID. Sí, de hecho, si no me equivoco, fueron unos 70 los fallecidos. Sí, aproximadamente unos 70 y tantos residentes que fallecieron en unas condiciones lamentables. ¿Y las condiciones de los trabajadores en ese momento cómo eran? Las condiciones, ya partimos de que teníamos unas condiciones ya bastante malas y ya el COVID lo que hizo fue desencadenar todo ese funcionamiento que estaba ahí, que pues salió, o sea, se disparó con el tema COVID. Me contabas antes, ¿no?, que con una bolsa de basura, casi sin mascarilla muchas veces, sí, ¿no? Al principio no teníamos mascarillas pues porque hicieron referencia de que no las usáramos por no asustar a los residentes.
nos poníamos bolsas de basura o en los pies calzas también con bolsas de basura, pues para prevenir un poco la situación. Esa imagen que nos dejó, bueno, que es la que más a lo mejor se recuerda de esa primera ola, de todo lo que pasó en las residencias de mayores, eso de que había gente que fallecía y se quedaba en sus habitaciones durante unos días. Sí, efectivamente. Hubo residentes que en la primera ola pues fallecían y como había muchísima demanda no podían venir a recogerlos y tuvieron que quedarse en las habitaciones durante días. Sí. Carlos Vila es abogado de muchas de las familias, de las víctimas de los fallecidos en las residencias de mayores. Llevamos ya casi 2 años en busca de responsabilidades políticas de todo esto, ¿no? Esto fue un gran problema político, sobre todo. Parece que la justicia a lo mejor está poniendo el foco en ciertos momentos en casi los trabajadores o en los responsables de las residencias, pero lo que promueven, por lo menos Marea de Residencias, es elevar el problema a una cuestión política, en el caso de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, a la gestión del gobierno del Partido Popular. La Fiscalía de Madrid dice, bueno, según publicado Infolibre este mes, no ha investigado el 98% de los fallecimientos en residencias sin derivación hospitalaria, que fue esos protocolos por los que, bueno, lo más polémico de la Comunidad de Madrid, ¿no? Gente que al estar en malas condiciones o al ser los más vulnerables se les apartaba y se les dejaba morir en las residencias, ¿no? Eso fue una orden firmada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y eso es lo que se está buscando, ¿no? Responsabilidades políticas. Se están responsabilidades políticas y responsabilidades penales, no solo políticas. Las responsabilidades políticas hay que buscarlas también fuera, también hay que buscarlas en los parlamentos, en la calle, con los movimientos sociales, etc. Estamos también buscando responsabilidades penales. Entendemos que la actuación de la Comunidad de Madrid en este tema, con aquellos famosos protocolos de la vergüenza, que son 4 protocolos, por ejemplo el de 20 de marzo expresamente prohibía, no es que dije recomendara, como dicen ellos, prohibía trasladar a personas con problemas físicos o problemas psíquicos en unas escalas, la escala Bartel, que es física, y la escala GDS, les prohibía que se los trasladaran a los hospitales y eso no se mandó solo a las residencias, esos protocolos, se mandaron también a los hospitales. Los vieron los geriatras. ¿Sí? Lo que está pasando es que nosotros hemos presentado una querella por diversos delitos, no solo contra los directores de las residencias, sino contra Ayuso, contra el consejero de Sanidad y contra el consejero de Justicia, por entender que esos protocolos propiciaron, hay diversos tipos de delito. Uno, homicidios imprudentes. Evidentemente no eran homicidios deseados, pero eran homicidios imprudentes. Y segundo, como mínimo, prevaricación. Prevaricación en el sentido que se dictaron resoluciones injustas, que van contra lo que determina la Constitución española, en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a la sanidad y al traslado, a los centros donde puedan ser atendidos mejor. No porque tengas un defecto físico o porque tengas una carencia tipo Alzheimer, tipo demencia senil, no te deben no trasladar al hospital. Y más, teniendo en cuenta, es una cosa que constantemente lo hemos puesto en todas las querellas, pero constantemente estamos diciendo, y más teniendo en cuenta, que se podía utilizar, y no se utilizaron, la sanidad privada. La sanidad privada no porque se nacionalizara, porque me imagino que luego la hubieran compensado, pero es que no se utilizaron. El propio presidente de la patronal de las clínicas privadas dijo que tenían las UCIs vacías y que tenían respiradores sin utilizar. Eso realmente es increíble. Es decir, pudiéndose utilizar, porque había legalmente, pudiéndose utilizar sin nacionalizar, pudiéndose utilizar, no se utiliza. Se dicen que se van a medicalizar las residencias. No se medicalizan, no había nada. Nada más que en algunos había oxígeno. Pequeñas cantidades de oxígeno, pero no había ni elementos para hacer una radiografía, ni elementos, o sea, se podía hacer un análisis, pero había que mandarlo al hospital. Reyero, que es una de las personas que nosotros estamos citando para que declare, que ahora contaré, te contaré, ya dijo en una sesión parlamentaria que no se había medicalizado prácticamente ninguna residencia. Con lo cual,
No estaba medicalizada la residencia, no se los trasladaban al hospital. ¿Qué querían que pasara? Porque se murió la gente. Se murió la gente. Que se hubieran muerto o no, se hubieran ido al hospital, en cualquier caso se les quitó la posibilidad de ir al hospital y de ser tratados y haber mejorado o no mejorado en sus cosas. ¿Qué es lo que ha hecho la Fiscalía hasta ahora? Nada, sinceramente. Nada. Esa era la cuestión. Al final se está poniendo mucho el foco sobre la Fiscalía y de una manera muy crítica, ¿no? Claro. Vamos a ver, a estas querellas, cuando se han abierto diligencias en algunas, en otras no, hemos recurrido, se han dicho que se abran diligencias solo, en general, contra los directores de las residencias o contra algún médico o médica de la residencia, pero la Fiscalía es que ni ha comparecido, ni ha ido a una declaración. Últimamente, a base de que se han reunido con la María de Residencia, Amnistía Internacional, pues han tomado alguna medida. ¿Cómo es que oír a los querellantes, que es que ni los habían oído? Bueno, se han leído las querellas, han leído lo que dicen, pero ni tan siquiera los han oído en sede judicial. Entonces, la Fiscalía se está lavando la cara con estas cosas, pero sigue sin hacer nada. En este momento se ha opuesto a un recurso que tenemos nosotros planteado en la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial, por un cierre de un procedimiento en un juzgado, diciendo que bueno, que no hay que hacer, que no hay que llamar a declarar a nadie más y que todo está bien hecho, que lo que pasó fue una cuestión ellos le llaman como una cuestión de imposible de solventar, como una tragedia que no se podía solventar. Cuando la OMS ya, desde enero estaba diciendo que había una pandemia, la había en China, luego en Italia, había una pandemia. Y en los meses de febrero, en enero, se pidió a las comunidades, se pidió a los gobiernos que compraran medidas de protección para los trabajadores y para los residentes, porque la pandemia cada vez iba más. Todavía no se había declarado la pandemia, pero había esto. Y esto no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, como mínimo hay un delito de prevaricación, dictar resoluciones injustas, como mínimo. Y ahí vamos a seguir, claro, ahí vamos a estar siguiendo pues hasta el final. Estamos ya en el Constitucional con algunas querellas que han llegado al Tribunal Constitucional, y ahí la Fiscalía va a tener la posibilidad. Si el Constitucional nos dice que no procede, no tiene contenido constitucional nuestra demanda de amparo, nosotros no la podemos recurrir, el fiscal sí. Y ahí vamos a ver, el fiscal se va a poder retratar para decir, porque lo que estamos pidiendo no es que se condene a nadie, de momento estamos pidiendo que se investigue, que declare Moore, que declare Reyero, que declaren los de la Operación Bicho, famosa aquella, que declare la que fue directora general de Sanidad. Es decir, estamos pidiendo que se investigue, de momento. Y cuando se investigue y haya delitos o haya indicios de delitos claros, pues que evidentemente ya continúe el Tribunal Supremo o el órgano competente. Hace unos meses, además, se formó la plataforma Verdad y Justicia con esa única o con ese objetivo, ¿no? De que se investigue, que se sepa qué pasó, cómo fue la gestión de la Comunidad de Madrid, para luego ya ver qué medidas se tendrán que tomar. Raúl, todo este bagaje de la gestión de Isabel Díaz Ayuso, recuerdo una entrevista con el que ahora es expresidente del Colegio de Médicos de Madrid, que él lo decía muy claramente, me decía: nosotros dábamos criterios técnicos y desde luego la Comunidad de Madrid seguía otros criterios, ¿no? Eso parece que es una cosa bastante evidente, viendo la cascada de declaraciones que pasa desde diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, de diferentes cargos, que van diciendo que se seguían otro tipo de criterios que desde luego no eran los recomendados por los técnicos, ¿no? Y sin embargo, no parece, de momento al menos, que haya que le pase factura políticamente a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, estas cosas tardan en fraguar, ¿eh? Yo creo que políticamente esto es una cosa muy gorda y que a medio plazo acabará pasándole factura. Hay muchas querellas que todavía están vivas. Como ha dicho Carlos, el 23 de marzo van a declarar el director general de Salud Hospitalaria, ¿no?, que era el que firmó los protocolos, va a declarar el ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que en un libro que ha publicado recientemente explica... Morirán de forma indigna. Morirán de forma que explica cómo fue todo el transcurso de los acontecimientos en aquellos días. Por tanto, yo creo que puede acabar teniendo trascendencia política también. Pero en todo caso, o sea, yo creo que lo que hay que reseñar primero es que en las residencias había problemas que eran previos a la pandemia, problemas enormes que nosotros ya denunciamos en su momento, ¿no?, cuando presentamos la ley de residencias en la Asamblea de Madrid, que fue rechazada, ¿no?, por el PP, por Ciudadanos en su momento, incluso el PSOE se abstuvo, ¿no? Y que, bueno, a partir de esa situación que ya estaba fatal, ¿no?, en las residencias, hubo familiares y trabajadoras que decidieron organizarse y luchar
contra la injusticia que allí estaba sucediendo antes de la pandemia, ¿no? Luego, claro, la explosión de la pandemia y lo que ocurrió en las residencias todavía ha multiplicado la necesidad de que estas gentes se organicen y tengan más voz y más presencia pública, ¿no? Pero en todo caso, yo lo que sí quería resaltar es que en las residencias había un problema estructural que es previo a la pandemia. La pandemia lo multiplicó por muchos números, ¿no? Pero en las residencias hay un problema estructural y ese problema se llama mercantilización, ¿no? Es decir, las residencias son casi todas privadas, hay un 90% de residencias privadas y solo un 10% públicas, y en ellas hay muchos fondos buitre y muchas empresas sin ningún escrúpulo que lo que quieren es simplemente ganar dinero, ¿no? No atender, no prestar una labor social o no atender a las personas mayores con la dignidad que se merecen, sino ganar el mayor dinero posible, ¿no? Y el principal problema que tenemos en las residencias, en la Comunidad de Madrid y en todo el Estado, diría yo, es ese. Es la mercantilización de las mismas. Han ido saliendo estudios los últimos meses, sobre todo, que llegan a ese tipo de conclusiones. Había uno de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla que dice: cuanto mayor es el tamaño de la residencia, más riesgo de muertes hay por COVID, había por COVID. Demostró claramente en la pandemia que las macroresidencias estaban totalmente desfasadas para combatir cualquier tipo de problema, en este caso la pandemia. Y bueno, el dato de la conclusión a la que se llegó después de analizar lo que pasó en Madrid es que los fallecidos en residencias de gestión indirecta alcanzó hasta el 22%, y los de, o sea, concertadas o privadas, y las públicas la mortalidad fue del 7,5%. O sea, hay un 15% de diferencia entre privadas y públicas. Eso viene un poco a raíz de lo que dices, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, en las residencias públicas, aunque también hay problemas, ¿no? Esther los puede contar, también hay problemas, muchos problemas, pero bueno, al menos el personal tiene unos derechos, hay unas ciertas normas mínimas que tienen que cumplir. En las residencias privadas, no en todas, pero sí en un gran número de ellas, allí impera la ley de la selva, ¿no? O sea, es como... Bueno, pues si falta una trabajadora, pues ya veremos si la sustituimos o no, ¿no? O sea, que si hay una que tiene que atender a 25 o 30 trabajadores, pues lo tienes que hacer. Y tampoco te quejes mucho porque entonces vas a la calle, ¿no? Entonces, bueno, el problema es enorme y ya digo, es un sector que está especialmente privatizado. O sea, si lo comparamos con la sanidad, con la educación y con otros sectores públicos esenciales, porque habría que resaltar también que el cuidado de los mayores debería ser el cuarto pilar del estado del bienestar, que le llamaban, ¿no? O sea, tenía que ser un pilar esencial, pero no se entiende esto y es un sector que se ha permitido que se privatice casi en su totalidad. Y esto es algo que está detrás de que haya estos problemas que, ya digo, son estructurales y que luego en la pandemia hubiera esta explosión, ¿no? Además de toda la negligencia en la gestión por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y otros gobiernos autonómicos, ¿no? Pero ahí hay un problema estructural que mientras no se solucione y vayamos a un modelo que en mi opinión debe ser de residencias 100% públicas, estos problemas van a seguir existiendo. Carmen, tú tienes también como un poco la línea de lo que comentaba Raúl. Tú has vivido eso, de ver que había problemas estructurales en las residencias, lo viste con tu madre, ¿no? Durante muchos años. Lo vi con mi madre, después creé una asociación con un grupo de familiares y a esa asociación nos llegaron quejas de cualquier parte del Estado español. O sea, ahí vimos que el problema de las residencias no era solamente Madrid, aunque en Madrid quizá hubiera más problemas que en otros sitios, dependiendo del tipo de directrices que había en cada comunidad, pero sí que es cierto que era un problema común, vimos que era un problema común en todas las comunidades y de ahí que Marea de Residencias, desde el momento de su fundación, persiga un marco legal a nivel estatal con unos mínimos que marquen una dignidad en la vida de las personas en las residencias. Marea de Residencias es lo que busca y te quería preguntar por ese, bueno, como primer paso, o bueno, no sé cómo lo quieres valorar, que ha llevado a cabo el Ministerio de Asuntos Sociales con Ione Belarra, de bueno, intentar buscar unos criterios comunes, un acuerdo de mínimos con las comunidades autónomas, donde bueno, parece que se va a poner veto a que se creen residencias, macroresidencias, que se busca un modelo mucho más parecido al que hay en el norte de Europa, con pequeñas comunidades dentro de las residencias, con trabajadores que siempre sean los mismos para también cambiar
el trato, que sea mucho más humano y mucho menos esa sensación de hotel, enfermería, que son ahora las narcoresidencias, ¿no? Aumentar el número de trabajadores, aumentar la financiación. Claro, tiene el problema de que es un acuerdo a través del Consejo Interterritorial, que esto se puede derrumbar en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, es como un pequeño primer paso, no sé hasta qué punto se le valora de forma positiva o bueno, como un gesto de no da para más lo que se ha conseguido. Está claro que tienen, a la hora de plantearlo, tienen un freno y es poco atrevido. No podemos negar que sería un pequeño paso hacia adelante, pero lo que está claro es que mientras que no sea algo de obligado cumplimiento, no vamos a conseguir nada. De hecho, pensamos que lo lógico sería un marco legal, además con unos mecanismos que garanticen el cumplimiento de esas leyes. Y a partir de ahí, todo lo que se pueda mejorar sobre esos mínimos sería absolutamente criterio de cada comunidad autónoma. Pero realmente un acuerdo que no garantice un cumplimiento y que quede en la voluntad de cada comunidad autónoma el hacerlo, ¿no? Vamos a seguir igual. Creo que no es suficiente. Esther, tú como trabajadora, que lo estaban comentando, toda la precariedad que sufren los trabajadores de las residencias, tú trabajas en una residencia pública de gestión directa. ¿Cómo son las condiciones, por lo menos en esa primera ola? No sé cómo está ahora, no sé si notáis algún tipo de mejora o está todo exactamente igual o peor que hace 2 años. Las residencias públicas tienen grandes profesionales. El problema es que no tenemos ni el material ni el personal suficiente para dar la atención digna que se merece el residente. Y nosotras, por muy buenas profesionales que seamos, que lo somos, no podemos atender a la gran demanda que hay de residentes. O sea, es imposible. Es imposible porque el número de ratios es muy elevado para el poco personal. Entonces, por grandes profesionales que seamos, es igual que si tú mandas al mejor médico del mundo a África sin medios. Si no hay medios, por muy buen médico que seas, no puedes hacer hasta donde puedas llegar. Y nosotras sí, yo considero a todos mis compañeras que trabajan ahí grandes profesionales, porque con los medios mínimos hemos podido sacar muchas cosas adelante. O sea que para mí eso significa que hay grandes profesionales ahí, porque gracias a ellas hemos sacado adelante muchísimas cosas. De hecho, en la estadística está que en las residencias públicas con los medios que teníamos la incidencia ha sido menor. Y eso también se le debe mucho a los profesionales que tenemos ahí. Desde luego. Carlos, mencionabas antes un auto que yo creo que es importante de empezar a buscar responsabilidades en cargos políticos y están llamados a declarar algunos de ellos, ¿no? Háblanos un poco de cómo está el contexto actual en busca de justicia y de responsabilidades. Mira, vamos a ver, es verdad que ha habido un pequeño avance, o un avance, a lo mejor no definirlo como pequeño después de lo que ha pasado es poco, es un avance, y es que un juzgado de instrucción de Madrid, concretamente el juzgado de instrucción 9, por primera vez desde hace 2 años, y después de múltiples querellas que van, porque las reparten a cada juzgado, porque van por personas, no las hacen por residencias, sino por personas, es la primera vez que cita a declarar como testigos a Carlos Mur, que es el firmante de los protocolos, y a Alberto Reyero. Eso es un avance en el tema de la actuación judicial. Porque hasta ahora los jueces no lo han estado haciendo. Incluso, desde mi punto de vista, incumpliendo un auto del Tribunal Supremo de cuando presentamos la primera querella, en la que decía que obviamente para que ellos actuaran tendría que haber una investigación previa en los juzgados y que de ahí surgieran elementos que pudieran hacer que el Tribunal Supremo interviniera. Bien, eso no lo estaban haciendo, a pesar de, insisto, o sea, no lo habremos dicho veces, yo estoy harto de escribir 200 veces ya en cada recurso que yo y mis compañeros que trabajamos en esto, diciendo que tienen que citar a esta gente, porque si no, no hay manera, si no se pregunta cómo van a investigar, si no se pregunta. Yo tengo ganas de preguntarle a Carlos Mur, ¿quién le dijo que firmara esos protocolos? ¿O lo hizo él por su cuenta? ¿O se lo mandó Díaz Ayuso, o se lo mandó el consejero de Sanidad?
¿Por qué ha dicho, creo que dijo en la comisión que se hizo en el Parlamento, que eran borradores? Un borrador no se firma. ¿Por qué están firmados? ¿Por qué se mandan no solo a las residencias, sino a los hospitales? Le quiero preguntar todo eso. Y todo eso que yo tengo interés en preguntarlo lo tendría que tener el fiscal. Porque el fiscal representa al juez, evidentemente también, porque el juez es el que tiene que investigar, pero el fiscal representa a los ciudadanos. Es decir, si no hay acusación particular, es el fiscal el que representa a los ciudadanos. Es decir, los 300 personas estas residentes, familiares de residentes, que estamos llevando las querellas, si no hubiera estado marea de residentes, si se hubiera encargado de esto, ¿qué pasaría? No se habría investigado en la vía penal nada. Ya hemos conseguido un pequeño paso, un paso mediano, y es que al menos estas 2 personas vayan a declarar. Significa que algo se va, de ahí algo va a salir. Reyero supongo que va a contar todo lo que ha contado en el libro y Moore, pues Moore que nos explique y que probablemente intentará salvarse. Bueno, pues si intenta salvarse diciendo la verdad de quién le manda a hacer ese protocolo, a mí me parece muy bien que intente salvarse, pero yo lo que te digo es que es fundamental, ese paso es un paso adelante y veremos a ver, es en marzo, veremos a ver si eso, y ahora enlazo con lo que decía Raúl, tiene algún tipo de consecuencia política. Es verdad que algún tipo de consecuencia política contra la gente que está gobernando en la Comunidad de Madrid, que es el Partido Popular y esta gente. Bueno, es en marzo, 2 meses antes de las elecciones de mayo, me parece. Las elecciones son en mayo, sí, creo. Sí, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Quiero decir, es importante que de ahí salga algo. Y ya te digo que yo, pues yo cuando lo leí, pues es la única alegría que me he llevado hasta ahora en el tema de las querellas. Sí, Carmen, bueno, estáis aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, intentando visibilizar todo lo que pasó en busca de reparación, en busca de justicia. ¿Cuál es, bueno, no sé, un poco la aspiración después de lo vivido y de cara al futuro? Lo que se busca sobre todo es reparación a través de la justicia. Sí, sobre todo, principalmente reparación a través de la justicia. Que se diriman las responsabilidades penales que pueda haber después de estos protocolos en Madrid y sobre todo también reparación sobre la situación previa y actual en las residencias de todo el Estado español y perseguimos un cambio de sistema y queremos denunciar todas las deficiencias que hay en el Estado español, toda la vulneración de derechos que existen actualmente, vulneración de la Constitución, vulneración de los derechos humanos. En las residencias, las personas que entran, que son institucionalizadas, pierden absolutamente su derecho a decidir sobre su propia vida. Y ya lo último que ha pasado es que en la Comunidad de Madrid han perdido su derecho a la sanidad universal. Y esto es muy grave, que ocurra en un Estado de Derecho. Es muy grave. Sí, se decía eso de que saldríamos mejores después de la pandemia y no sé tú como trabajadora, eso que te preguntaba antes, si pasara otra vez algo parecido algo parecido a lo que pasó en 2020, ¿estamos preparados con vosotros como trabajadores, las instituciones como tal, para sobrevivir o no hemos aprendido nada? No. La realidad es que si volviera a ocurrir un tema de estos, volveríamos a cometer los mismos errores. No estamos preparados, seguimos con peor igual o peor que cuando ocurrió lo de la pandemia, y lo único que queremos los trabajadores es dar una atención digna. Es lo único que quiero. Yo estoy aquí porque quiero dar una atención digna y de calidad a los residentes. No quiero otra cosa. Solo quiero eso para ellos y para que nuestras trabajadoras, yo como trabajadora, quiero tener un trabajo digno, donde pueda salir del trabajo y decir, me siento bien, me siento satisfecha del trabajo que he realizado hoy, porque sé que he dado un trato digno a las personas estas que se lo merecen. Es lo único. Y Raúl, un poco a raíz de lo que decía Carmen, en la Comunidad de Madrid, bueno, es de las 3 que menos invierte por paciente al cabo del año, la que menos invierte en atención primaria, que de hecho sus presupuestos son menores que los de antes de la pandemia. Hace
2-3 semanas hubo una manifestación de casi medio millón de personas que salió a las calles a pedir bueno, cambios y que esto no puede seguir así. Parece que la gente se ha entendido que la sanidad tiene que ser primordial, pero no se recibe ese mensaje a través de las políticas de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Da una sensación como de colapso, por lo menos de las políticas públicas. Sí, en general los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid siempre han prestado muy poca atención a los servicios públicos y han intentado degradarlos porque el objetivo que tienen es que la gente se vaya a la privada, tanto a la educación privada o concertada, a la sanidad privada y en el caso de las residencias también a las residencias privadas. Claro, la diferencia con respecto a los otros dos sectores es que en este caso las privadas son el 90%, ¿no? Entonces es muy fácil que te tengas que ir a la privada porque públicas apenas hay, ¿no? Pero sí, es una ideología, es decir, el PP pues gobierna para la gente que tiene más dinero, para los ricos, para los sectores más pudientes de la sociedad y desprecia todo lo que sean servicios públicos igualitarios, ¿no? como son la educación pública, la sanidad pública o las residencias públicas, ¿no? Y su objetivo es eso, que sus amigos hagan negocio. Bueno, el otro día lo de la sanidad fue un primer aviso, ¿no? Yo creo que ahí es verdad que hubo muchísimos, centenares de miles de personas diciéndole a Ayuso y al PP que no pueden seguir haciendo las políticas sanitarias que están haciendo, y yo creo que esa es la línea, o sea, en general en todo, ¿no? O sea, y en esto de las residencias igual esto cuesta más porque son personas mayores, la gente entiende como que, bueno, pues ya no es necesario que tengan tanta atención, no sé, hay todavía como la necesidad social es todavía percibida como algo lejano en este sector, ¿no? No como algo por lo que merece la pena movilizarse, organizarse. Pero bueno, yo creo que poco a poco se va a ir tomando cada vez más conciencia porque no hay que olvidar que la sociedad española y en general las sociedades europeas son sociedades que cada vez envejecen más. Y todos y todas al final vamos a tener que acabar pasando por ahí. Entonces, bueno, pues yo espero que en unos años al menos haya más conciencia en este tema y la gente se organice y se movilice. Pero con el PP no hay ninguna esperanza, la esperanza únicamente es que dejen de gobernar y que sean derrotados ellos y sus políticas, importante esto, sus políticas, porque el PSOE también donde gobierna en algunos sitios también privatiza. Y ha puesto bastantes trabas al consenso de mínimos en la interterritorial. Sí, efectivamente. El acuerdo de la interterritorial, que es del PSOE y de Podemos, porque no hay que recordar, no hay que olvidar que el Ministerio de Derechos Sociales, que es el que hace este acuerdo intersectorial, está dentro del marco de competencias de Podemos, pues han hecho un acuerdo que nos parece muy insuficiente, muy insuficiente. Mejoran algo, lo que dices de las residencias grandes y un poquito, pero ante la magnitud de los problemas con los que nos encontramos, este acuerdo marco se queda muy por debajo de lo que sería, digamos, imprescindible como un acuerdo de mínimos, ¿no? Desde luego. Bueno, y sobre todo la mayor lectura que se puede sacar después de todo esto, que sorprendente que a los más vulnerables, en el momento más delicado de nuestro tiempo, haya sido a los que más tirados se les ha dejado. Es una lectura bastante... Era precisamente las personas a las que más había que proteger, puesto que eran los más vulnerables y fueron los excluidos de la sanidad. Y de hecho han vivido unas situaciones realmente dantescas, porque si nosotros hemos quedado bastante tocados por estar confinados en nuestros domicilios con nuestras familias, X metros cuadrados, ellos han estado confinados durante mucho tiempo, no un mes ni dos, en sus propias habitaciones pequeñas, sin espacio apenas para moverse y sin familia, sin comunicar con sus familias, incluso a veces conviviendo con cadáveres en las mismas habitaciones, y esto creo que es una situación que no hubiéramos superado cualquier persona, y a ellos se les está obligando a superarla sin ninguna ayuda de ningún tipo, ni psicológica, ni de nada. O sea, al contrario, se les está deteriorando cada vez más esa atención. Hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Esther, por vuestro ejemplo, por vuestra lucha, por vuestra permanente insistencia en buscar reparación y justicia. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Raúl. Hasta aquí. Buenas tardes. Gracias.